Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mil Costuras, Mil Costuritas. Hoy en este video estaremos trabajando con el patrón del short tipo sudadera que hicimos en la clase anterior. Y como ven aquí tengo los patrones para trabajar. Bueno, antes de realizar el desarrollo, primero que todo voy a marcar un bolsillito diagonal. Y en mi caso voy a bajar 14 centímetros. Mire, estoy ubicada en el costado del delantero. Y en la parte superior diagonal voy a mover 7 centímetros. Y de esta forma hago una medida transversal. Entonces recuerden, hacia abajo 14 centímetros y hacia un lado 7 centímetros. Va a ser un bolsillo sesgadito. Y este me permite entrar la mano, pero no me queda tan abierto. Entonces, perfecto para este short sudadera que vamos a realizar. Voy a tomar una hoja así limpiecita y voy a calcar la medida del sesgamiento que le hicimos al bolsillo y voy a bajar 20 centímetros y diagonal 14 formando un cuadrado de esta forma. Vean, aquí estoy calcando la parte del bolsillo. Ya después de haber calcado voy a pasar la regla como para darle ajuste al bolsillo para que nos quede más parejito y simplemente queda cortar. Este es el único ajuste que vamos a generar para este patrón y ya de esta forma tengo la parte del bolsillo. Sí voy a cortar el pedacito donde marqué el bolsillo en el patrón delantero para poder hacer el procedimiento y ya simplemente queda cortar en la tela. Es una telita, mírenla, es como medio gruesita, o sea, es perfecta para hacer sudaderas, pero no es tan acolchada. Me gustó porque siento que la podemos utilizar tanto para el frío como para deporte o simplemente casual. Voy a trabajar de tal forma que la tela me quede doblada en dos, encontrando sus derechos para poner los patrones en la parte superior y me salgan las dos caras que necesito de cada uno. Organizo los patrones de tal forma que me dé el espacio suficiente para confeccionar y no desperdiciemos tela. Recuerden que esos patrones ya tienen 1 centímetro de costura para que no les vaya a ubicar centímetro de costura. No retiré la parte de la pretina. ¿Por qué? Porque quiero que me quede muy holgadita en la parte de abajo. Como les digo, es tipo sudadera y estamos trabajando con las medidas del básico. Entonces ese va a ser como el plus para que te quede más sueltico en la parte del tiro. Empiezo con la parte delantera y voy a empezar cosiendo los bolsillos. Voy a cortar. Aquí la tela la tengo doblada de tal forma que me salgan 4 caritas y vean cómo voy a organizar el bolsillo. Lo voy a sobreponer, pero voy a sacar primero en cuadros, rectángulos. El cuadro no nos da rectángulos y el proceso es pasar derecho en este punto. Aquí pasamos derecho y de esta forma saco los saco como cuadros primero porque necesito que sean cuadros primero. Y ya cuando separe las dos caras me van a quedar para poner dos de forro, que va a ser la parte como que tapa, y los dos de la que lleva la curva del bolsillo. De esta forma organizo la base sin necesidad de sacar dos moldes de bolsillo. ¿Listo? Entonces, aquí tengo que primero que todo mirar si la tela va centrada, es decir, que estén mirándose las caras, estén derecho con derecho. Y vean, ahora sí saco mi cuadrito con la forma del bolsillo y corto. Entonces, 2 cuadrados y 2 con la formita del bolsillo, pero espero que se haya hecho entender, siento que no está difícil. Entonces tengo 2 caras con la forma del bolsillo y 2 cuadritos. Ahora sí vamos a la confección de este para que vean el proceso.
Aquí, lo primero que voy a realizar es pasar, estoy en el delantero, es pasar costura por el tiro enfrentando las dos caras y nos quede cerradas en este punto, para así poder empezar a pegar los bolsillos. También le voy a hacer un diseño de pinza en el centro. Esto sería como una curvita que yo creo que nos va a quedar más bonita, un diseño diferente. Y obviamente la idea de eso es que ustedes también aprendan para que emprendan. ¿Listo? Entonces, cópienlo por ahí en un ladito, hacerle pincitas, hacerle sin pincitas, hacerle con bolsillos, hacerle unos bolsillos invisibles. Hay muchas cosas que se pueden hacer y va a darle variedad al diseño. Este diseño lo hacemos en ambos lados y mire cómo nos queda esa pincita. Me parece que es divina y da un diseño diferente. Vamos a poner la parte de los bolsillos y me ubico en la parte de la curva en costados y voy a poner una de las caras que tienen la curva. Tengan en cuenta enfrentar los derechos de la tela con el bolsillo para que cuando ella voltee nos permita sentir la parte de lucir y no la parte posterior para que no se sienta vaporosita. Entonces, ya poniendo el diseño encima, pasamos costura. No tan al pie de la máquina, me gustaría que estuviera por ahí de unos 4 milímetros, no podemos hacerla tan gruesa porque esto se va a empezar a sentir y vean. Ya después de pasar costura, volteo para que el bolsillo me quede en la parte posterior, por eso es muy necesario enfrentar los derechos y vuelvo y paso un pespunte más o menos a 4 milímetros. No lo podemos hacer ni tan abierto ni tan cerrado. La idea es que nos quede un diseño bonito, parejo, pero sin ocupar mucho espacio. Termino de pasar costura y ahí me queda de esta forma el bolsillo para la parte de atrás. Ya con la cara mirando hacia atrás podemos poner un cuadradito, lo enfrentamos, que queden los derechos enfrentaditos y voy a pasar una costura por los diagonales. Es decir, por todo el ángulo en la parte posterior vamos a pasar una costura. Ese proceso nos permitirá sellar estas dos bases. Ya en ese punto, después de pasar costuras, hacemos el mismo procedimiento en el otro bolsillo y ya pasamos filete por todas estas costuras que realizamos. Recuerden que hicimos costura en los tiros y esta parte de acá donde hacemos unión del bolsillo delantero con la base del posterior tenemos que pasar también un filete. Si no tienes filete, muy recomendado una sisa muy cerradita que te dé forma de filete. La idea es pulir. Y ya después de pasar esto, vamos a pasarle un pespunte en la parte del tiro para que nos quede bien cerradita esa costura. Acá yo organizo, paso un pespunte y ya de esta forma puedo ir organizando el posterior. El posterior no tiene gran cosa, simplemente vamos a pegar el tiro, vamos a pasar costura, vamos a darle filete, nuevamente hacemos el pespunte y de esa forma cerramos la parte posterior. Es prácticamente el mismo proceso que realizamos en el delantero a la hora de pegar tiro. Ya creo que todo el diseño que teníamos estaba más que todo en el delantero. Ya el resto del proceso es como pegar costados, entrepierna y ya nos queda todo el diseño en la parte superior que vendría siendo la pretina. Ya teniendo las dos piezas, la posterior y la delantera, vamos a pasar costura por los costados. De esta forma asegurándonos cerrar pilas con la parte del bolsillo, de que nos quede bien asentadito ese bolsillo para que no nos haga grumos. La idea es recoger todo el costado del bolsillo. Ya después de haberle pasado una costura en línea recta, pasamos filete, sisa, recuerden lo que a ustedes les parezca mejor. Una recomendación, miren que la tela con que vayan a trabajar no manejen elasticidad. No sé por qué una tela que compré tenía como elasticidad.
y cuando se calienta empieza a soltarse mucho. Entonces tienen que poner cuidado con eso. Mira, así nos quedan por la parte posterior ya confeccionado. Ahora, hacemos el mismo procedimiento el otro costado, ¿cierto? Y mira, esta es la parte del tiro, de la entrepierna. Vamos a cerrar intentando que esas dos partes nos queden bien empataditas. Pongan un alfiler si les es necesario, pero la idea es que este punto quede bien empatado. Amores, yo sé que ustedes aquí están viendo un video, muy pocas lo van a realizar, pero sí cuando lo realicen traten de ser lo más, ¿cómo se dice? No sean macheteras, traten de ser lo más puliditas. Yo sé que puede ser la primera vez para muchas, puede que para otras no, pero si ustedes ven que tienen que descoser, descosan, púlasen con sus trabajos. Que si ustedes de aquí mañana desean emprender en este trabajo, les cuento que hacer las cosas bien desde un principio les va a dar más agilidad. Entonces ya después de haber cerrado, nuevamente hacemos filete y ya digamos que de esta base nos quedaría es como a realizar el dobladillo. Yo voy a pasarle filete a la parte y voy a pasarle filete también en los costados porque simplemente quiero pasar una costura como ancha de unos 2 centímetros, mire, así, y no me quede como tan gruesa. Entonces, esto ya es como decisión propia, si ustedes quieren que le quede un dobladillo normal o si no, pasar filete de esta forma. Recomendación, traten de que en la parte baja les quede un poquito larga, porque como esta sudaderita viene suelta, este short sudadera viene sueltico en ese punto, entonces para que pronto levantar la pierna no se les va a ver un cachete. Pasamos este dobladillo en ambas piernas y nos quedaría simplemente realizar la parte de la pretina. Así nos quedó ya confeccionada la parte baja, el dobladillo. Ahora vamos a ubicar la parte de la pretina y lo primero que voy a hacer es organizar los bolsillos para poderle darle el centímetro que necesito de costura a la pretina. ¿Listo? Entonces si dejamos esto abierto no vamos a poder organizar. Ya teniendo esta base, lo que voy a hacer es organizar dos tiras. Yo tengo aquí dos tiras de un ancho de 12 centímetros para en el momento de voltear me quede de 5 y más la costura. Y simplemente voy a cortar dándole como el ancho que necesito, ¿ven? Y ya en el momento de doblar nos quedaría así. Ya solamente vamos a hacer la recta porque como la idea es enrunchar o que nos quede cerradita en esa parte con el elástico, fruncirlo con el elástico, entonces la idea es esa. Amores, voy a utilizar un elástico delgado de 2 centímetros porque quiero meterle una tirilla de descanso, esa que se estiran, que queda toda bonita, entonces voy a utilizar este resorte. Voy a tomar la medida de cintura menos 8 centímetros y ya simplemente nos queda pasar la máquina. Mire ese resorte como quedó de pequeñito y en el momento en que yo pase costura puedes sentirlo hasta flojo. Entonces muy necesario que tomen bien la parte de la medida. Voy a pasar costura en los costados de la pretina. Y este mismo procedimiento también lo realizo en la parte del resorte. Ya cerrando los dos costados, mire, yo lo estoy cerrando, yo no estoy dejando ninguno de los dos costados abiertos, sino todo cerradito. Pasamos al resorte, también cerramos formando el círculo completo. Y ya después de eso voy como a pisarle esa costura para que esa quede, no nos va a quedar ese cachito ahí, ¿listo? Ahora, voy a meter el resorte de esta forma y voy a entrelazarlo o como abrazarlo con la tela y voy a pasar costura más o menos a 1 centímetro. Después de meter el elástico dejamos un espacio. Bueno, empezamos aquí a pasar costura, como les digo, tratando de dejar 1 centímetro. La idea es que nos quede pegadito al resorte, pero que el resorte tenga movilidad y nos queda de esta forma. Voy a ubicar a partir de los costados del centro
y es para que en este punto podamos encontrarnos en la parte delantera, es decir, que voy a centrarlo en la parte delantera. Ahí voy a marcarle al lado y lado 2 punticos, y eso es porque le voy a hacer unos pasadores para poder poner como unos ojaletes y por ahí pasar ¿la qué? La cinta que le vamos a poner, el cordón, el cordón que le vamos a poner en ese punto. Entonces con esto me garantizo de que no se me vaya a abrir como mucho ese huequito. Si ustedes no tienen estas cositas, la verdad la pueden mandar a poner. Esto vale como 200 pesos, la cuesta de esos 200, 300, 400 en una mercería. Si no, quémenle, hagan el huequito y le queman o pásenlo con un cauto si tienen. Pero la idea es que el huequito no les quede abierto por sí solo para que no se les vaya a dañar. Este procedimiento lo hacemos en ambos lados. Yo los dejé un poquito separados y me di cuenta de que no se puede dejar tan separado porque se empieza a quebrar en ese punto. Entonces sí déjenlo más cerquita. Vean que en la parte baja tengo un espacio más o menos como de 2,5 centímetros, no me alcanzó los 3. Esto es para poder pasarle una costura alrededor, le pasamos una costura alrededor y dejamos espacio para confeccionar. Vean, yo empecé a pasar costura a partir del ojaletico que tiene ahí, empecé a pasarle costura a partir de ese punto. Y hacemos todo este recorrido alrededor, recuerden 1 centímetro, tiene que tratar de ser muy pareja con ese centímetro porque por ahí nos va a pasar la tirilla y la idea es que pase y no nos va a complicar, ¿listo? Ahí donde están los dos ojalitos, en ninguno de los dos lados le pasé costura en medio, nada, porque por ahí nos va a entrar la tira. Vean, yo corté una tira de 3 centímetros a lo largo que me dio la tela y voy a empezar a pasar una costura por todo alrededor. La corté de 3 centímetros y estoy dejando un masito de 1 centímetro para poder pasar por ahí el pasahilos. Bueno, ahorita les muestro. Hacemos el mismo procedimiento hasta llegar al final y así nos tiene que quedar. Este es el cosito que les digo, esto es un pasaelásticos y a mí me sirve para voltear las tirillas, pero sí tienen que ser más o menos de 1 centímetro. Entonces lo que hago es como abrirlo, meterle la puntica en ese extremo y ya cuando le meto la puntica jalo el arito que tiene y de esta forma me queda como asegurado y no se suelta, ¿sí? Entonces esa es una forma en que yo paso estas tirillas y me ha funcionado bastante, pero sí tiene que tener 1 centímetro másito de espacio. Ya cuando he terminado de voltear me queda de esta forma, miren, una tirita muy linda y esta es la que vamos a proceder a meter por esos puntos. Por eso les dije no la cierren y por eso les dejé 1 centímetro de costura a la base. Ya cuando haya pasado toda la tirilla nos va quedando de esta forma y simplemente es como irla organizando. Vean tan bonita que se ve. A mí me gustó el diseño y es algo como diferente. Ya simplemente nos queda pasarlo por ese ojal y ya de esta forma pues hemos terminado como la parte de la pretina. Ya nos queda el espacio simplemente para pegarla a nuestro pantalón, a nuestro short. Este mismo procedimiento lo pueden hacer también en la sudadera. Recuerden que el siguiente video va a ser lo de la sudadera. Estamos ya organizando la parte del patrón y continuaré subiendo la sudadera para que ustedes no se pierdan el video, la verdad. Trato de que todos los diseños sean como algo simple, metiéndole detallitos, pero sí tratando de que sea un poco simple para que ustedes puedan tener resultados. Si son principiantes, mire cómo queda. Me hubiera gustado haberles hecho más cerquitas por lo que les digo. Siento de que queda como un huequito en ese punto.
Ya aquí organícenla de que las tiras le queden parejas, cierran, les hacen un nudito en las puntas, si tienen decoración mejor, y ya simplemente pasámosle costura a la base y vamos a pasar costura sin pisar para nada el canal de la tirilla, porque después la tirilla no se nos mueve. Entonces sí, muy recomendado estar en ese punto. Y mire cómo nos queda de bonita. A mí me gustó mucho el diseño y siento que cambia mucho el estilo, que es algo diferente, como les decía, y se presta para hacer varios proyectos. Mire cómo nos quedó la parte de los bolsillos, la pincita que como que le trabajamos ahí en medio, también la parte de la tirilla, el diseño de los ojales. Todo se ve muy bonito, me ha gustado un montón. Y bueno, amores, aquí les dejo este proyecto, espero que les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, comparte, suscríbete, dale me gusta, dale